Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al Tablero Dominical. Arrancan 2 horas de conversaciones, de aproximaciones a fenómenos que nos interesan, situaciones que tenemos que explorar, asuntos cuya discusión no podemos eludir. Desde las grandes tragedias del vivir en Paraguay, que últimamente es el arte de eludir boludos para llegar a fin de mes. Y últimamente el gran boludo hay que eludir es Horacio Cartes. No le deja gobernar a su propio aliado y apadrinado, que es Santiago Peña, y invade el espacio de la discusión pública con sus miserias particulares. Llevarse por delante todo porque él es más importante que el resto es algo que los ciudadanos no se lo debemos permitir. Mientras las reglas de juego sean estas. Mientras nuestra bandera siga diciendo en una de sus caras, en uno de sus lados, paz y justicia. La paz y la justicia como bienes indivisibles que se nutren recíprocamente. No puede haber paz si no hay justicia. No puede haber justicia, amigos, si hay un tipo que dice que está por encima de ella y que va a destruir, domesticar y prostituir al sistema de justicia para que la justicia sea y haga lo que él necesita. Eso no se lo tenemos que permitir, ni se lo vamos a permitir a nadie. El otro lado de la bandera, al pie de los símbolos, dice unión e igualdad. ¿Cómo podemos pararnos a aplaudir a un proyecto político cuyos actores tienen una conducta tan divisiva? Nos demuestran que ellos son la casta superior que puede llevarse todo por delante. Esta grosería del ejercicio brutal del poder que tienen en ambas cámaras del Congreso, por ejemplo. Este tema de que las sesiones se quedan sin quórum, las sesiones ordinarias, cuando venimos de situaciones en las cuales en el estadio de oradores no se van a decir cosas lindas del proyecto del cartismo en el poder. Entonces no hay quórum para la ordinaria, se convoca a una extraordinaria que por su naturaleza obliga a la discusión puntual del tema que se plantea. Han convertido el Parlamento Nacional en una deformidad grotesca y que encima se nota que le molesta al tipo que apenas le dejemos avanzar y le dejemos crecer y normalicemos su derecho al abuso, va a terminar suprimiendo estas instituciones. Y va a terminar suprimiendo con ello también a los tipos a los cuales hoy le banca el sobresueldo, porque le molesta cualquier espacio de debate donde alguien se atreva a llevarle la contraria. Amigos, aquí no estamos hablando de la política nomás, ni de los ciclos de la política, ni de que el sistema electoral nos dice que winner take it all, que el ganador se lo lleva todo. No, señor, eso no dicen las reglas de la democracia con base en las cuales se diseñó un sistema electoral. Déjense decir la pelotudez de que el que ganó puede hacer lo que se le canta. No es así. El ganador, mientras más ganador sea, traducido eso en una mayoría parlamentaria, por ejemplo, más obligado está al derecho a la defensa de la libre expresión de las otras divisas políticas que representan otra mirada del país y que nos completan en alguna medida en el mosaico humano de lo que somos, de cómo sentimos y pensamos determinados temas. Porque esta homologación del pensamiento, esta eliminación de formas de oposición, eliminaciones violentas, eliminaciones groseras como el haber cooptado a estos personajes inclasificables de Cruzada Nacional y a los liberales no tan liberales, son formas a través de las cuales se instala un discurso único. Estos aplazados de la vida son también, y tenemos referencias muy concretas, el señor Cartes parece que terminó la secundaria, pasó de grado rompiendo la pared del Colegio Cristo Rey. Entonces el tipo no leyó la Segunda Guerra Mundial y no leyó a qué horror se condujo a Europa con una hegemonía política de pensamiento único y de eliminación del otro, del distinto, del diferente.
no aprendieron de la historia y se están llevando por delante el país. Eso no se lo podemos permitir a nadie. Lo que ha pasado en la semana, otra cuestión también grotesca, donde el acusador pasó a ser el acusado, donde el inocente perseguido pasó a ser el persecutor con 36 horas de diferencia y con una contundencia increíble, forma parte también de este carnaval de la distracción, donde no nos dejan ser el país que necesitamos ser, porque hay que ocuparse de las miserias de un tipo al que hay que sacarlo del tablero. A Cartes hay que sacarlo del tablero. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dialogar, señoras y señores, con la ex senadora nacional Desirée Massi. Ya no ocupa un curul en el Congreso, sigue perteneciendo a los cuadros del partido que fundó junto a su compañero en la vida y en la política, Rafael Filisola, el Partido Democrático Progresista. Y a pesar de ser, digamos, una figura que ya mira desde la gradería, su voz sigue siendo poderosa, sobre todo moralizada por verdades bien fundamentadas y por la congruencia entre su palabra y sus actos, un bien bastante escaso en la política paraguaya de las últimas décadas. Doctora Desirée Massi, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo estás, Quique? Buenas noches a la audiencia. Gracias por las palabras. Doctora, probablemente cuando vimos venir el puñal que Cartes sacó de entre el poncho colorado después de haber hecho todo un espectáculo de la conciliación y de la pacificación de los ánimos y ceder espacios dentro de la estructura política o administrativa del partido en aras de una convención pacífica, 36 horas después vino la imputación contra Mario Abdo Benítez, contra otros miembros de su gabinete, en un acto jurídico que en su punto de inicio también mencionaba a figuras de la política como Lilian Samaniego y como usted. Lo que no nos esperábamos era que otras 36 horas después el caso diese un giro copernicano con la revelación de las conversaciones vía WhatsApp entre el fiscal Cantero y el abogado Pedro Velar, el abogado que impulsa la acción ante los estrados jurídicos. Un giro copernicano que invierte la relación de quién es víctima y quién es victimario, pero sobre todo es un documento vivo y poderoso de cómo opera el copamiento cartista de las instituciones públicas. Mira, dos cosas, ¿verdad? Yo creo que la Convención Colorada, como creo que ya hablé contigo, también nos mostró un partido colorado totalmente domesticado, ¿verdad? Si bien es cierto, no hay que ir al extremo, al otro extremo, ¿verdad? Del Partido Liberal, con las sillas volando, etcétera, etcétera. Ni una voz disidente, ni una. Es que no le permitieron hablar en la realidad. ¿Por qué? Porque ahí se consensuó y eso puedo entender, ¿verdad? Obviamente, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Conducta, que eso siempre se hizo en la ANR y también se hace en otros partidos. Ahora, en la parte de asuntos varios, donde hay médicos, claro que son convencionales, por eso es que yo sé, ¿verdad? Ese fue mi mundito, ¿verdad? Para que la gente entienda. Y tengo también amigos colorados. Había gente que pensaba plantear en la parte de asuntos varios algunas quejas, algunos reclamos, algunas correcciones dentro de lo que es el partido de gobierno, al propio gobierno, y no se permitió. Yo estaba viendo la convención a través de ustedes, Quique, ¿verdad? Y yo creo que ustedes mismos se quedaron sorprendidos como todos nosotros, ¿verdad? Parecía en un momento dado que se iban a quitar una foto nomás. Y era que levantaron la sesión. Levantaron. Y yo creo que eso fue la antesala, porque ellos que instalaron ahí, tenemos una convención ordenada, ni una voz disidente, eso pues no existe. Voy a decir un disparate tal vez, ni en el Partido Comunista Chino, más o menos, ¿verdad? A lo mejor existe una voz disidente y a lo mejor le pasa algo después, pero existe voces disidentes. Bueno, acá directamente se tapó, ¿verdad? Aparte que la disidencia está debilitada por muchos motivos,
errores propios de ellos, yo no me voy a meter en esa cuestión, amenazas, etcétera, etcétera, tienen miedo, bueno, dentro de su propio partido, pero yo creo que eso fue el preludio justamente de lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Un partido domesticado y, esto, entre paréntesis, y aquí sí me voy a meter porque en política uno tiene que mirar la simbología, porque es muy importante, ¿verdad? ¿Qué hacen, por ejemplo? En la Junta de Gobierno, todos sabemos lo que vimos, lo que vemos la Junta de Gobierno desde tiempo de la dictadura, esta parte, ¿verdad? ¿Quiénes se sientan arriba? ¿Quiénes se sientan ahí? Se sientan las autoridades, ¿verdad? Del partido o las autoridades nacionales. No se sienta cualquiera. ¿Quiénes estaban ahí? Dos ex senadoras que entraron por la oposición. Eso no es nada casual. Eso no existe en un partido estructurado, te cuento. Eso no existe. Incluso una persona de mucho peso, vamos a suponer que ellos, no sé, tenían como afiliado a una persona de mucho peso, de mucho prestigio, que pueda aportar algo a su partido con votos, incluso iba a estar entre el público, porque eso forma parte de la simbología, tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal. Nadie se sienta ahí, nadie está en la mesa, esas son cosas importantes. Y ahora volviendo a lo tuyo, para mí fue justamente el preludio, es decir, domesticado absolutamente el Partido Colorado, domesticado por un grupo, me estoy refiriendo, por supuesto, envalentonado con ese, y ese es Cartes. Ahora, a lo mejor, acá, esto ya no puedo saber porque no puedo saber porque son cuestiones internas, ¿verdad? A lo mejor esos dos sectores o tres sectores, pero los dos sectores más importantes, vamos a decir, dentro de lo que es el Partido Colorado en este momento, el oficialismo y lo que sobra de la disidencia, estaban intentando acordar algo, ¿verdad? Pero Cartes es Cartes. Tiene que demostrar, pero tiene que ostentar luego. No es que él tiene que demostrar y desata esta cuestión, ¿verdad? Después de que ellos estaban instalando muy hábilmente a través de sus voceros y de otra gente, este es el partido moderno que acepta las críticas, que en lugar de expulsar, construye, que esto, que aquello, y ¡bam! Les viene. Bueno, ese es Cartes. Incluso boicoteando a la propia gente, que yo sé que hay gente ahí que estuvo trabajando para que esa convención salga, entre comillas, bien, ¿verdad? Y nada. Y lo otro, Quique, yo lastimosamente, hasta que te toque la fiscalía, parece que la gente no cree que estos son unos sicarios y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Ahora, hay excepciones. Cansa decir esto, pero se enojan la poca gente decente que hay dentro de Fiscalía y Poder Judicial. Hay excepciones, pero son minoría. Y en este momento, ¿qué garantía tiene esas excepciones? ¿Verdad? Porque el mensaje de la imputación al expresidente, a dos ministros, a tres directores, Mario, ¿algo te puede aguantar un juicio? ¿Verdad? No sé, 2, 3 años o un año o lo que sea. El tema es para mí mucho mayor, como ya hablamos. Es decir, en este minuto, ¿qué funcionario va a hacer un informe de lavado de dinero en Paraguay? ¿Qué funcionario va a hacer? Metieron policías, metieron funcionarios de carrera, de inteligencia, la propia ministra de la CEPRELAT firmando, una vergüenza. Yo no descarto todavía que nos metan a otros, ¿verdad? Porque ellos pues adelantan y que lo hagan. Y lo del fiscal general, ya porque sé que me vas a preguntar. Mira, orgullosamente te puedo decir que fui la única persona que no lo votó a Emiliano Rolón. ¿Verdad? Lo que pasa es que no hice nomás, estábamos ya en la parte final, no hice ningún discurso, no valía la pena, pero cuando eso estábamos en virtual, cuando levantamos la tarjeta, yo no levanté la tarjeta y luego hice constar que yo no lo estaba votando a este señor. Eso no Doctora, quiere decir que quienes lo votan. a propósito del asunto de la elección de Emiliano Rolón Fernández, en esa no menos decepcionante conferencia de prensa convocada el jueves, él dijo en un momento dado: no tengo compromisos con nadie, y ahí a mí me saltó la ficha de recordar que él era el postulado número 14 o número 15 dentro de la lista de ese meritódromo de los puntos logrados en cada uno de los rasgos ponderados para ir eligiendo a los mejores, ¿verdad? Y bastante más arriba estaban personas del fuste de Jorge Rolón Luna, Cecilia Pérez Rivas, Mónica Seyfar, que aparentemente Mónica Seyfar era la candidata que tenía
el apoyo del vicepresidente Velázquez, por ejemplo, ¿verdad? Que se dice que por el camino, bueno, le soltaron la mano a Mónica y fue la decisión de Velázquez decir vamos por Emiliano Rolón. Cuando uno ve a una persona actuar con tanta tibieza, yo dije, el año pasado decía, Emiliano va a comer sapos hasta que le aprueben el presupuesto. Y resulta que le aprobaron un presupuesto diezmado. Y este año entra con una tibieza que yo digo, o ya le tienen muy agarrado, o teme la potencia de una reacción si es que él se pone firme en casos complicados como estos. Lo cierto es que su posición no satisface, fue ambiguo en sus declaraciones y en sus acciones, porque primero ese jueves a la mañana le remueve a Cantero y a su equipo de la investigación de la denuncia de Cartes contra Abdo, pero después en la conferencia de prensa dice que la imputación fue la consecuencia de un trabajo de 7 meses, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿por qué lo removió si era un buen trabajo? Así que el amigo está asustado, está confundido o está muy presionado. Yo creo que el doctor Emiliano Rolón está, como diría la palabra para no, lo tienen atrapado, lo tienen secuestrado por una cuestión personal, familiar. Esa es la realidad, te lo digo, esa es la realidad. Entonces, bueno, él tiene que evaluar, ¿verdad? Tiene que evaluar, seguir ahí. Bueno, obviamente que va a seguir. Cuando querés enfrentar a la mafia, en primer lugar tenés que tener coraje, tenés que tener integridad, ¿verdad? Y si tenés alguna cuestión personal o familiar, tenés que saber que ellos van a ventilar eso y no te tiene que importar. A ver, No te tiene que doctora, importar. acaba de soltar 2 datos. Yo dije primero, bueno, son los Nepo Babies de Emiliano Rolón, que también los hay, pero ahora que dice situación familiar y que la tenías escondida y que la van a delatar, hay un apriete extorsivo, tiene un Hay un esqueleto en el apriete closet. extorsivo que él va a negar seguramente. Hay un apriete extorsivo, pero yo te digo, ¿verdad? Al resto de nosotros, de los comunes, no nos interesa la vida familiar o privada del fiscal general, ¿verdad? Si él demuestra, y yo creo que ya no lo va a hacer, si él demuestra realmente lo que el país necesita, porque no vamos a quedarnos en el tema de Mario Abdo, ¿verdad? Lo que el país necesita, que es una fiscalía valiente, ¿verdad? Que es una fiscalía íntegra. Entonces, ¿qué a nosotros nos importa que haya ocurrido antes, que ellos hagan esto o aquello, ¿verdad? No sé, entonces yo creo que él quedó atrapado ahí y yo le digo al doctor Emiliano Rolón, a mí particularmente, a nosotros, a muchos de nosotros no nos importa, ¿verdad? Problemas familiares, problemas particulares, la vida privada no nos importa, nos importa que la fiscalía funcione, ¿verdad? Y yo creo que él lastimosamente, es más, esa conferencia de prensa fue patética, me hace decir, ¿verdad? Porque acuérdate que Emiliano, el doctor Emiliano, él era una persona, un juez muy garantista, ¿verdad? Es más, tan garantista fue que junto al doctor Martínez, como ya hablamos, ellos hicieron, ¿cómo se llama? Hicieron lo que correspondía en el caso Curuguatú, incluso con la presión de los poderes fácticos, ¿verdad? Incluso con la presión de los poderes fácticos, de la ARP, de no sé quién, de toda esa gente que no quería saber realmente qué pasó en Curuguatú, ¿verdad? Cómo pasó. Y él y el doctor Martínez fueron los Arnaldo que en Martínez su Prieto. voto pusieron. Te acordarás, no voy a hacer el resumen, y eso le costó, el Martínez creo que salió, y a él le costó mucho tiempo ¿cómo se llama? Él estuvo 2 o 3 veces en el listado del Consejo de la Magistratura y estaba en los lugares 1, 2 y 3 por ahí, ¿verdad? O sea, siempre estuvo. Después le pusieron una bolilla negra y cuando concursaba se iba al lugar 40 o 50 y eso ocurrió después de su fallo en el tema Curuguatú. Fallo muy valiente, ¿verdad? Y luego parece ser que arregló ahí tal y entonces logró, ¿verdad? Pero él, porque yo leí eso y leí en el pleno, ¿verdad? Porque es realmente una cátedra de lo que tiene que hacer un juez, el control de constitucionalidad, el debido proceso, para no hablar en difícil, la garantía, ¿verdad? Que la gente tenga, bueno, él en este momento habló en esa conferencia de prensa de todo eso, desconociendo, ¿verdad? Que del otro lado
Esto que nosotros estamos viendo es un escándalo nacional e internacional. Y el fiscal general nos viene a decir, yo le aparto a estos dos, ya aparece el caso de Estela Mariscano, ¿verdad? No sé, andate al rincón, pero vení nomás otra vez después. Le aparto a estos dos, pero yo no hago caso. Llegó a decir que la defensa no cuestionó, dijo él. La defensa de todo este grupo que está imputado en este momento cuestionó todo de la imputación. O sea, de verdad. Y él salió en la realidad a defender. ¿Y qué le quedaba a la otra? A la jueza Cintia Lovera, teniendo el jurado de enjuiciamiento copado. Sale. No le quedaba otra, porque también tenemos eso. Y ahí vuelvo otra vez a lo anterior. Acá no se trata de Mario Abdo, de Arregui, de Yucio ni nada. Se trata que acá directamente no hay ningún funcionario que va a hacer ninguna denuncia. Y les entiendo. ¿Para qué? Para quedar en el olvido y con la posibilidad de estar imputado y de tener que bancarte abogados. Estos funcionarios de CEPRELAC, que son directores para abajo, pero sobre todo hay muchos de mando medio, ¿verdad? Están en este momento con suspensión de sueldo, ¿verdad? Así, directo, que cosa que no se hace, ¿verdad? Eso es la ley cuando estás condenado, es, ¿no? La ministra de la CEPRELAC ya firmó, ¿verdad? Ellos están con, ¿cómo se llama? Con suspensión de salario y tienen que estar pagando abogados. Atender, Quique, el mensaje tan fuerte para la gente y el mensaje tan fuerte para los fiscales, ¿verdad? Que resulta que un fiscal se le pilla en un chat, en esto, aquello, no le pasa nada y ya pasó antes con Estela Mari, ya pasó antes con, ¿cómo se llama el otro? Con Lorenzo Lescano. Entonces, ¿por qué los fiscales buenos y los jueces buenos se van a limitar a hacer su trabajito nomás? A lo mejor cuando le toca un caso que saben que se van a tener que desviar demasiado de su coherencia, de su decencia, se van a apartar. Pero ¿por qué van a correr riesgo, verdad? Si del otro lado no hay ninguna garantía. Lo más probable es que sean destituidos, o que sean chantajeados, o que sean presionados, y esta gente se mete con la familia. Y todos tenemos límites, ¿verdad? Y la familia es el límite. Y esta gente se mete. Y bueno, ese es el tema acá. Yo creo que estamos en uno de los peores momentos. Y reitero, no es por la imputación. Yo creo que es por el mensaje. Porque es muy diferente que me imputen a mí, por ejemplo, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? A otras personas. No porque seamos más o menos importantes, sino que el mensaje es tan fuerte. Y con esto ya termino. Que esto nunca ocurrió. Es decir, que un gobierno colorado le lleve a juicio a otro gobierno colorado. Esto nunca ocurrió, nunca. Y todavía si lo hubiesen acusado a Mario Audo o a alguno de sus ministros fuera de esto, de alguna cuestión de corrupción y qué sé yo, pero lo están acusando de algo que todos sabíamos, que es el tema que hicieron su trabajo. Informaron que hay cuestiones vinculadas al lavado de dinero y al crimen organizado del señor Horacio Cartes que denunciaron. Cualquier otro presidente colorado a lo mejor te iba a cajonear. Denunciaron y resulta que todos ahora están en este proceso penal, ¿verdad? Y el mensaje es demasiado fuerte para el resto por tratarse de un expresidente. Es muy, muy fuerte. Y yo te puedo decir porque yo he hablado con algunos, con los ministros, obviamente, con los exministros, con Arrey obviamente hablo, ¿verdad? Pero los funcionarios, no solamente los que están imputados, los que están ahora en la CEPRELAC, los que están ahora en la Dirección de Inteligencia, ¿verdad? Del Ministerio del Interior, los que están ahora en la Unidad de Inteligencia de la Senat, todos esos, dice, nosotros no firmamos más ningún informe. El crimen organizado a sus anchas y la poca gente capacitada que tenemos en Paraguay, diciendo, no, nosotros no podemos, o sea, eso está pasando, Quique. Eso está pasando en este minuto. Así de grave es esto, ¿eh? Doctora Desiree Masi, tengo que hacer una pausa y quiero hacer una nota al pie. Este sentido de esta fijación o este capricho cronológico que tiene el cartismo tenía un paso clave que era pasar la convención, donde primeramente había un borrador de vamos a plantear la modificación de la Constitución Nacional, luego la reacción de la comunidad interna, algunos signos que dieron algunas embajadas pesadas, les obligaron a cambiar la agenda, pero tenían que pasar el compromiso. Pasado el compromiso, un día hábil después, viene la imputación a Mario Abdo. Me hace recordar mucho a que
Santiago Peña juró el 15 de agosto y el 16 de agosto, primer día hábil, entró la imputación contra Arnaldo Yusi. Es decir, hay un rigor cronológico. Miran el calendario y decir qué día conviene. Bueno, aquí tenemos esto, bueno, entonces al día siguiente. Así que hay que ver qué otros rigores calendarios nos esperan. No sé, algún 3 de noviembre, fecha Belimba, llega el siguiente golpe. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando, amigos, con la doctora Desiree Masi, nuestra invitada esta noche en el Tablero Dominical. Pasado viernes 8 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Mujer, por lo que la gente no tuvo mejor idea que enviar un montón de felicitaciones absolutamente inútiles a las mujeres, quienes además de toda la carga mental que debemos soportar, tuvimos que dejar nuestros trabajos, ocupaciones, estudios, entrenamientos, reflexiones, tareas hogareñas y de cuñacuimbae para ponernos a responder gracias, 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 gracias. Ese día se conmemora que mujeres trabajadoras murieron quemadas por defender sus derechos. Gracias por las flores. ¡Alerta! Se va a formar un nuevo destino turístico en Paraguay. La Dirección de Meteorología anunció que la ola de calor en Asunción está alcanzando niveles épicos. Finalmente tendremos mar en Paraguay. En realidad, debido a que la temperatura del agua nunca estará por debajo de los 50 grados, lo que tendremos será una mar sopa. Mar sopa. ¿Entendea? Sí, esta ola de calor sin precedentes nos lleva a la conclusión lógica de que estamos a punto de ver olas de agua salada en nuestras calles. El sudor de los paraguayos. Paraguay tendrá su propia playa. Paraguay dejó de ser un país mediterráneo. El resto, Jaguar Aireí. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Bueno, el informe de mero sudor canino de Jennifer de la Cruz. Bueno, a propósito de Jennifer, nos toca por una primera oportunidad tenerla sentada en el sofá, en ese sofá de los invitados que solía invadir Ñapura Limpia Concepción Blanco de Cavalaro, a la actriz que le da vida a estos personajes, a Ña Limpia, que fue dimitida en la última reducción de personal que hubo en la media cadena, y a Jennifer de la Cruz, que no sé si es una pasante todavía o si ya firmó contrato como Repo Baby de la mega cadena. Pero le sacamos esos atavíos y la recibimos en su casa, pero en calidad de entrevistada. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Quique, ¿cómo estás? Pensé que venía como Jennifer de la Cruz. Me saco entonces estos lentes para ser yo misma. Bueno, está bien. A mí me pasa, y bueno, ya que entró en plano el querido Juan Cebuso, ¿por qué no le presentás a Juan Cebuso, Diana? Con muchísimo gusto le presento a uno de mis mejores amigos, mi primer maestro del stand-up, porque así se dice, no me vaya a decir gente stand-up. Él es director, él es actor, stand-upero. ¿Qué más soy, Juan Cebuso? Marido de ginecóloga, un gran tío, un gran amigo, y hoy está haciendo una gira alrededor de Sudamérica. Bueno, alrededor de Sudamérica todavía suena muy grande, pero sí, los países limítrofes. Ya me fui a Bolivia, estuve en Santa Cruz hace una semana y estuve también en varias ciudades argentinas. Ahora me voy en abril a Buenos Aires y posiblemente cierre también Montevideo con el stand-up. Wow. Y aspiro, lógicamente, a que sabemos. a que sean otras ciudades más latinoamericanas. Pero de a poco. Es un trabajo lento, pero seguro lo que estoy haciendo. Ya hace 12 años que estoy con el stand-up.
y cada vez estoy avanzando un poquito más. Como la gente dice que Nico García es el que trajo el stand-up al Paraguay, Juanse es el que le robó el negocio del stand-up a Nico en Paraguay, Bueno, ¿verdad, Juanse? en mi propia génesis bíblica del stand-up, quizás porque éramos compañeros, ¿verdad? Uno de los primeros tipos a los que al que lo vi hacer stand-up y convertir eso en una cuestión de prominencia pública fue Jorge Ratti. No sé, supongo que es una historia que falta, una cronología que falta escribir todavía. Bueno, si es que vamos a hablar de quién hizo primero stand-up, para mí fue Carlitos Vera. Carlitos Vera siempre que nos contaba chistes, siempre cuando contaba sus experiencias propias, su punto de vista de la vida, sus anécdotas, eso es básicamente stand-up. Perdón, Juanse, el stand-up también es un pacto entre el público y el artista que está arriba. Y yo creo que el contrato psicológico entre la gente que iba a verlo a Carlitos, que era también la época de las parrilladas, que uno iba a morfar y a ver a un artista, era porque él era el hombre de las 1000 voces. Quizás la venta, el marketing, era el tipo que le imita a todos y que hasta tenía permitido imitarle al dictador Stroessner. Sí, ese es uno de los recursos del stand-up, la imitación. Entre todo, yo creo que el que más explotaba, como que más se caracterizaba por eso, por hacer imitaciones, que es todo un arte, el saber imitar a las personas, así como saber improvisar también, que son ciertas derivaciones de lo que es el stand-up puro. El stand-up puro para mí es contar tus vivencias, tu opinión de la vida, tus anécdotas, siempre con tono humorístico, pero sin personaje. Los recursos de humor, lógicamente, bien ya con la imitación cuando vos querés demostrar algo, y también, bueno, la improvisación cuando vos rompes la cuarta pared, que de hecho se rompe la cuarta pared en el stand-up. Vos le estás hablando al público, vos le estás mirando a los ojos. Si se cae una botella y se rompe, vos no podés seguir como un actor, como si fuera que no pasa nada, sino que tenés que hacer por lo menos una pausa de ver si están todos sanos, si nadie se rompió una cabeza y todo eso. Pero sí, el stand-up se fue nutriendo de varios componentes fuera de lo que fue originalmente, como para trascender más. Bueno, Diana, miremos algo de stand-up, de ese sitio de Instagram que se llama Stand Up en Paraguay. Sí, algo bueno vas a mostrarnos, Quique, me imagino. Y ahí hay de todo. Ahí eso es lo que me da miedo. Esperemos que sea bueno. Ahí hay de todo. Miremos algo y comentemos. Me fui directo ahí junto al carnicero. Amigo, puede ser carnaza de primera 1 kilo. Sí, señor. Agarró el carnicero. Taca ese sobra. Pone la balanza. 1,5 kilos está bien. Y ahí está el problema, muchachos, señora, señor. El paraguayo no puede decir no, le cuesta decir no. ¿Qué hace el paraguayo en vez de decir no? Finge demencia. 1,5 kilos está bien, amigo. El carnicero me pega ese. Me da la carne. Miro el precio de la carne, 77. Me digo, Jesucristo, nuestro Señor. Le pongo a esa carne en el carrito y me paseo con esa carne en el supermercado. Y voy buscando dónde abandonarle a esa carne. Bueno, ahí lo veíamos a Diego Santa Cruz en un retrato muy paraguayo. ¿Qué es lo que despierta la risa ahí, Juanse, Diana? El retratarse... Es que la gente se identifica. Con la pobreza. Se identifica con la situación que cuenta el comediante. Acá Diego Santa Cruz, un colega al que le queremos mucho, muy apreciado, sí, que hice 2 años con él, hice temporada juntos, que recorrimos el país con él. La gente se ríe de situaciones que le pasan, que muchas veces están en el inconsciente colectivo, que no se comenta. Y esa es la habilidad del comediante, de tratar de entrar en esas situaciones que inconscientemente lo estamos viviendo, pero no somos tan conscientes o no se habla. Y ya cuando un comediante refleja eso, es como, alguien lo dice, yo pensé que a mí nomás me pasaba, que es algo muy personal y había sido que es algo muy colectivo, y eso es donde pilla un comediante. Eso es esas observaciones, esos detalles del día a día que expone un humorista en stand-up. Y el stand-up es muy, muy citadino, muy contemporáneo, es lo que estamos viviendo actualmente. Y eso yo creo que la gente, por eso creo que en esta situación particular la gente se ríe de eso.
Y Diego es muy bueno con el humor que tiene mucho que ver con lo nuestro, Sí, con lo él paraguayo. tiene un humor muy paraguayo, muy paraguayo en el sentido que cuenta mucho lo que vivimos en este país, con nuestra idiosincrasia. Sí. A ver, yo tengo una teoría, Argel, con respecto al stand-up y por qué maridó también con la noche azucena, con los boliches, y que es el tema de que probablemente como hay una sobrepoblación importante de actores y actrices que tienen pocas oportunidades de desempeño, el actor o actriz que haga stand-up está mucho más comprometido con hacer y con cumplir y está psicológicamente más predispuesto a ser concesivo con las cuestiones de plata y compañía, versus el músico al que había que sentarlo para que cante con su guitarra, con su órgano, el tipo que dice yo canto y le traigo a mi organista, eso ya son dos tipos que hay que pagar. Entonces el stand-up era como portable, viable económicamente y novedoso. Lo que no se esperaba era este boom en el que hay stand-up casi toda la semana y el nivel de los artistas es buenísimo. Lo que no puede decirse del circuito de la música, donde en la medida que el presupuesto es bajo, el músico no es tan cool. Bueno, tenés razón en uno y en otra cosa no tanto. Por ejemplo, donde tenés razón es que es fácil de producir. Eso es algo que a mí, yo soy actor también, hice teatro, pero lo vi muy complicado el vivir de la actuación en Paraguay, porque primero que nada vos para hacer teatro necesitas un elenco, un director, un guión, alquiler de teatro, escenografía, vestuario. Al final se te va la plata entre todos, ganas poquísima plata, ensayás 2 meses donde no se te pagan los ensayos, después haces la obra, si la obra tiene éxito, máximo estás 3, 4 fines de semana y después terminó. En el stand-up es mucho más sencillo, vos creas tu propio guión, no necesitas gran producción, necesitas un amplificador, un pequeño escenario, iluminación, y ya está, ya no hay nada de otro mundo en cuanto a producción. Claro que crear un buen monólogo es complicado y lleva su tiempo y es difícil. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que hay de todo. Cuando hay algo que va creciendo, vos encontrás buenos comediantes y comediantes que no son tan buenos, pero es algo natural. Yo me voy a Buenos Aires y en Buenos Aires hay, pero como 100 veces más, multiplicado por 100 la cantidad de comediantes que hay. Y ahí vos ves de todo, de esos comediantes que te llenan solo un teatro y son buenísimos, al stand-up underground, donde vos ves una salita de 20 personas que ni siquiera tiene escenario, donde los comediantes no son tan buenos. Hay de todo, y yo creo que acá en Asunción el boom que se está viendo es como un microcosmo de lo que sería una gran ciudad de stand-up. Hay buenos y no tan buenos, pero eso es muy natural. Y dos cosas. Sí, perdón, tengo que decir esto. Buenos Aires es la capital mundial del psicoanálisis. Muchos porteños y porteñas que sufragan de su bolsillo o pagados por su obra social, por lo menos 2 veces al mes van y se acuestan al diván a respirar un poquito, a contar sus glorias y sus miserias, ¿verdad? El stand-up es una forma en la que vos hagas eso y encima te paguen. Claro. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. En lo que no estoy tan de acuerdo en que en esa comunión de actores y stand-uperos, creo que somos pocos los actores stand-uperos. No todo actor es stand-upero. Muy pocos actores son stand-uperos. Y la inversa, de repente un oficinista que es stand-upero, alguien no actor puede ser stand-upero también. Claro, es porque tiene los insumos. El 95% de los stand-uperos no son actores. El 90% diría 90, no, ya hay más ahora. Sí, el 90% no son actores. Pero los eso sí, actores no se animan a hacer stand-up. Es muy complicado porque el actor está acostumbrado a un guión, a un libreto, a un personaje que es extraño. Ese personaje es extraño a su persona, si bien le contamina al personaje con sus características, con su personalidad, no es el personaje. Y no sos responsable de lo que tampoco estás diciendo. Sos responsable. Si es que vos como actor te toca interpretar a un pedófilo o a un caníbal como Hannibal Lecter, lo interpretás, pero bien, eso no significa que vos seas un pedófilo o un caníbal o un asesino. Claro. Hay un distanciamiento. En cambio, una protección.
Sí, es un caparazón, una armadura que el loco es el personaje, no soy yo. En cambio, en el estándar, el loco una sos vos. protección que no le dieron al rock and roll, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el rock metálico se enamoró así de la temática satánica y compañía, dijeron, estos tipos son satánicos. Nadie asumió que eso era un acto artístico. Totalmente. Después te bajás, sos un papá, sos un hermano, el domingo te vas a la iglesia. Totalmente. Y bueno, en el stand-up, no, vos estás contando cosas muy personales tuyas. De hecho, que lo que más vergüenza te da o más pudor te da es lo que más suele funcionar. De hecho, que la autocensura es el peor enemigo de un comediante. Si vos te vas a empezar a censurar, ay, no voy a hablar de, qué sé yo, de la marihuana, porque qué pasa si ve mi abuela o si escucha a mis padres. No voy a hablar de mi relación con mi pareja porque qué vergüenza que van a decir la gente de mí, qué va a decir mi pareja. No, entonces no haga stand-up. Uno tiene que ser bastante libre de poder expresar lo que quiere y además sirve, como vos dijiste, como es muy liberador. Totalmente. Es muy de acuerdo. liberador hablar de tus traumas. Eso es lo que es facturar por hablar de tus traumas. Le dejas mal al otro y cobras. Es fantástico. Sí, y encima Además, yo quiero rescatar el stand-up también como un acto de coraje, porque lo he visto en una de las stand-uperas que más admiro, que es Caro Romero, una persona que se sube y a los 7 segundos te cuenta su orientación sexual y lo convierte en algo respetable. Vos te matás de la risa, pero tenés que aceptar que ella es como es y que ella te va a decir lo que implica ser lesbiana en Paraguay. Me parece un acto de coraje fantástico, me parece de un valor que excede la entretención que nos propone el stand-up. Sí, yo le admiro mucho a Caro, tiene un compromiso brutal con el stand-up y se nota en la calidad de su redacción, en su interpretación y lo que dice. Y más todavía en un país muy conservador como es Paraguay, hablar de todas esas cosas, pero lo cuenta tan bien que se gana la empatía del público. Vos te pones, eso también es una habilidad mucho que tiene que lograr el comediante, es que lograr que por más que el público no esté de acuerdo contigo, que se ponga desde tu lado, de tu óptica, empatice por lo menos en esos minutos que vos tenés, de mirar con tus mismos ojos, como vos ves el mundo. Y es una habilidad, y yo creo que Caro lo hace muy bien. Yo lo veo a ella, enseguida empatizo con su situación, y no dice de una forma agresiva, por más que en el subtexto pueda haber algo de rebeldía o de protesta, que de hecho lo hay, pero te cae bien al contar. No es que vos sentís una repulsión, porque vos tenés que ganarte la empatía del público para que la gente se ría. Uno puede entrar agresivo, creo que yo, agresivamente, o insultar a los que piensan igual que vos, porque ahí ya el público inconscientemente se pone una barrera, y no, por más lo que venga después sea simpático, ya va a ser difícil poder amasar esa situación. Yo tengo una pregunta para el entrevistado, si puede ser. Por favor. Juan Sebuso, quitando a Claudia Espínola, Silvia Flores y Caro Romero, ¿quién te parece la mejor estandapera del país? Le sacaste a tus mayores competidores. Quitando a Claudia Espínola, Caro Romero y Silvia Flores, ¿quién es la mejor, Juan Sebuso? ¿A qué mi alarma? ¿Esa es tu alarma o mi alarma? O tu alarma o mi alarma. Yo apagué mi celular. Yo puse en silencio, porque yo no puse no sé si puse alarma o no. Pero responde, no vas a ser salvado por la campana. La cuarta no sos vos. Estás pensando mucho. Vamos a editar esta parte. La quinta no, tampoco. Diana Frutos. Ahí está. Me puso entre la espada y la pared, ya le sacó a sus mayores competidoras. Juanse, es increíble cómo voló el tiempo. Quiero poner, por favor, un pedacito de El gato siamés para plantear el tema de los límites. ¿Hasta dónde te puedes ir con el tipo de mensaje que planteas y qué tan de humor te puede tomar la gente cuando pisas territorios complicados? Miremos El gato siamés, por favor. Siendo envidia de los médicos, porque siempre se acuestan con todos sus pacientes. Entonces yo ahora también voy a empezar a estudiar veterinaria. Pero a mí me dijeron gato, con los animales no te metas, muy tarde ya. Los límites, Juanse. Cuando uno pisa una zona de riesgo muy al borde del escenario y puede venir una voz desde el público que no precisamente sea de elogio.
No, es difícil que pase eso porque cada comediante ya se va perfilando con un cierto estilo de humor y la gente que se va a verle, por ejemplo, al Gato Siamés ya sabe a qué tipo de humor se va a encontrar. Pero y la que no, la que miró la parte de arriba del flyer, Sí. la foto grande de Juanse y dice abajo invitado al Gato Siamés y se encontró con... No digo que sea malo, digo que hay gente que puede tener una mirada más sensible con No te respecto van a a su decir, contenido. es muy difícil. Al menos en un show de stand-up pagado, donde la gente paga su entrada para ver stand-up, es muy difícil que alguien te diga algo, porque ya hay, así como dijiste anteriormente, un pacto tácito de escuchar stand-up. Y el stand-up por naturaleza es irreverente. En su esencia nació de la irreverencia el stand-up. El stand-up nació de los bares, de los bares de mala muerte en los años 30, 40 en los Estados Unidos, donde el maestro de ceremonias presentaba un varieté artístico, donde habían gente que dictaba poemas, pequeños sketches, músicos, improvisadores, y el maestro de ceremonias hacía pequeños chistes sobre la sociedad, sobre los políticos, sobre los poderosos, y ahí ya nació el stand-up. Siempre en un ámbito medio, en los bares de los suburbios, donde uno podía decir lo que quiera. Ya en su naturaleza es así y no creo que nadie se vaya y diga algo. Lo máximo que puede hacer es retirarse. No me gusta este tipo de humor y se va. Ahí tengo algo que aportar. Lo que suele ocurrir a veces es el público que ya está pasado de copas y es el colaborador, el que quiere casi venir a hacer el show contigo y aporta, Claro, interrumpe. el que se ríe y te dice, sí, a mí Sí, también me pasó ella tal cosa. es así. Y Sí. pero a ese vos le utilizás, Sí. le sabes manejar y se vuelve parte del show y es fantástico. Lo que me ocurrió una sola vez, que por suerte no fue a mí, sino tuve que presenciar eso, fue una persona que se fue deliberadamente a matar el show de un stand-upero que tiene un currículum bastante pesado, digamos, con el tema de ser machista, misógino, agresivo. Entonces una chica del público se fue exclusivamente para interrumpir su show y para decirle lo que tenía ganas de decirle. Y le dijo, vine para eso, no me voy a callar y no te voy a dejar actuar. Que ahí tiene que actuar el local anfitrión y decirle, o te retirás o no podemos continuar el show. Sí, totalmente. Bueno, esos son casos muy excepcionales. Lo que suele, Una vez en 7 años. lo que puede pasar es también los eventos privados. En los eventos privados, cuando te contratan en un cumpleaños, en un evento empresarial, porque ahí el público no está predispuesto a ver stand-up, sino que más bien una sorpresa. Claro. Y es un poco más complicado en los eventos privados porque vos no sabes qué público te puede tocar o qué público no está de humor para escuchar lo que vos estás diciendo. Que ahí es más difícil, pero cuando la gente se va a ver un show de stand-up, casi nunca ocurre Claro, eso. sabe cómo funciona. Bueno, se nos va el tiempo, Juanse. Contame, por favor, de tu gira. Me llama la atención, sobre todo, la curiosidad de saber si llevaste tu show paraguayo o si tuviste que adecuar lenguaje. Hay que viene, qué falta de irresponsabilidad, ese tipo de cosas que decimos los paraguayos, solo nosotros entendemos. ¿Adaptaste o vendiste lenguaje paraguayo afuera? No, vendí lenguaje paraguayo. Así como vienen argentinos, colombianos, venezolanos, mexicanos a hablar con su jerga, ¿por qué nosotros no podemos hablar con nuestra propia jerga en otros países? Eso es un tabú que constantemente me hacen preguntas los paraguayos y te entienden, Pío. ¿Y por qué no nos van a entender? El humor es universal. Órale, si nosotros entendemos lo que es refrigerador. Nosotros vienen y te hablan. Es cierto, de repente yo digo, por ejemplo, Deracore y hago una explicación de qué significa la expresión Deracore, porque algo muy nuestro. Voy a perder naturalidad si es que cambio por otra palabra, porque es una expresión de sorpresa desagradable ese vocabulario. Pero lo explico con humor otra vez al público. Claro, pero cuando después, tiene un contexto. En el mundo de la radio hay un episodio muy genial que un locutor de la radio católica dijo, y perdón amigos y amigas, tiene contexto. El tipo dijo conduciendo un programa periodístico Añaracocuapeguaré. Por supuesto, una radio de la Iglesia Católica gerenciada por sacerdotes, le vino un sacerdote de mayor rango. Y el tipo le dijo, no, pero por favor, analice lo que significa. Eso significa del fondo de las entrañas del Averno.
Entonces, ¿dónde está la grosería? Bueno, Totalmente de acuerdo. todo tiene contexto. Sí, y lo que sí cambio es algunas referencias que son muy paraguayas que no van a entender. Por ejemplo, cuando hablo de política, creo que la política no van a entender porque cada país tiene sus problemas, sus políticos y todas esas cuestiones. Eso saco, pero si me pongo a pensar el último show que hice en Santa Cruz, Bolivia, creo que saqué un 5% de lo que es mi unipersonal, que ya era mucho de referencia paraguaya, que no venía al caso, no iban a entender ese público. Pero después cuento bien toda la historia como cuento mi unipersonal acá en Paraguay. Bueno, Juanse, muy agradecido por tu visita. Diana, tu visita es una visita forzosa, pero siempre muy grata. No, ok. forzosa en el sentido que es tu obligación laboral estar acá, claro. ¿verdad? Okay. Igual con gusto, ¿eh? Nunca en este rol. Diana, un ser humano admirable. De mis nuevas amistades, es la persona que me llama la atención, el micromanaging del tiempo. Yo le llamo a la mañana y ella me dice, entre las 2:05 y las 2:17 tengo un tiempo, pero no da para tomar un café, da para un Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene el tiempo muy bien manejado porque, bueno, es stand-upera, es mamá de chicos que todavía necesitan de mucho apoyo, en fin. Entrenadora de conferencistas. Es entrenadora de Guionista, conferencistas, actriz. es novia enamorada de marido reciente, se acaba de mudar, muchas cosas que administrar, y Diana lo maneja admirablemente. La queremos mi Waze. muchísimo. Bueno, Diana querida, gracias por esta visita forzosa. Juanse, Gracias, siempre un Quique. placer recibirte. Gracias a vos, Quique, gracias a Diana también que contactó conmigo para venir acá, y un placer compartir con ustedes. Bueno, le pido a Carlitos ponchar al final de esto. Cerremos el bloque con una breve referencia de Diana Frutos haciendo stand-up, y con eso nos vamos. Chica, ustedes siempre tienen que tener un feo de reserva. El feo es salvatore, gente. El feo está ahí pendiente, está luego esperando a ver cuándo para vos te vas a pelear. Vos te despertás y ya está ahí. Buen día, negra. Soñé contigo. El feo perdona todo, aguanta todo, espera todo. Mejor todavía si tiene chico. Ese no te va a dejar así nomás. Ese te va a mostrar todito su arte porque no sabe cuándo vos le vas a volver a llamar. El feo no te deja hasta no hacerte convulsionar todo. Para más, el feo tiene su arte. Está camuflado. Nadie ni sospecha de él. Entonces tu novio te dice, y después amor, vas a picosear celoso de miran a su foto. Es demasiado feo, joder. Preocupado por la ola de calor, Javier Odilon Chaqueñito Vera, el senador más cool de todos, ha decidido que sería mejor que las escuelas en Paraguay tengan clases virtuales. Imagino a los niños de Paraguay en sus casas, con sus aires acondicionados de 48.000 BTUs. Mamá, papá, asegúrense de que la máquina de hielo esté funcionando correctamente, porque la situación se está poniendo caliente. Solo en Paraguay podríamos convertir una ola de calor en una experiencia educativa. Intentamos entrevistar al senador Chaqueñito, pero se excusó diciendo que estaba estudiando porque mañana tiene examen de orina. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. A veces cuando
cuando uno mira a una persona conociendo su genealogía familiar, dice, caramba, esta persona es la viva cara de su padre o de su madre, ¿verdad? O esta le sacó el carácter a tal cosa. Nuestra amiga Jennifer de la Cruz, la talentosa actriz Diana Frutos, tiene esa cosa de la marchante. El otro día le pregunté si su segundo apellido no era turco, porque ella tiene esa cosa que le brota naturalmente por los poros de que Jaeo vendetan de el obelisco. Hay algo de su genealogía nacional que respira por toda su persona. Y como no le conozco ni a Don Masi a Ñajara, yo cómo quiero saber de dónde sale este carácter tan poderoso de Siré Masi. Y vos sabés que sale de mi mamá en la realidad. De mi mamá. Y yo ya no le tengo a ninguno de los dos, ¿verdad? Pero el carácter está, según él, es mi mamá. Mi mamá era así. Vos sabés que era tan así que mi papá era mucho más. Los dos eran funcionarios públicos. Y mi mamá, te cuento esta partecita nomás para que en tiempo de la dictadura, ¿eh? Mi mamá estaba en la parte del. ¿Cómo es que se llama? Bueno, en la parte del IPS, el que está sobre Brasil, ¿verdad? En donde se hace ella era una funcionaria, ella era una secretaria, ¿verdad? Ella era la que recibía las carpetas de los jubilados, ¿verdad? De las personas que se tenían que jubilar. ¿Y qué pasa? Mi mamá no era nadie en el sentido jerárquico. Y el director cajoneaba y pedía coima a las personas que se iban a jubilar para que corra el expediente. Hablamos de tiempo de la dictadura. Y mi mamá lo denuncia al director, por supuesto recolorado. Y a mamá mamá era súper activa y ella la dejan. Por eso yo tengo mucha pena y mucha empatía con los funcionarios que son buenos y que viene una administración y lo dejan en el freezer, porque a mamá no solamente la dejaron en el freezer, porque a ella le encantaba ayudar, hacía todas las gestiones, qué sé yo, bla, bla, bla. La ponen en un pasillo ahí del IPS, del 5º piso del edificio ese de Petirosi y Brasil, ¿verdad? Y la ponen en una sillita castigada para que todos vean, así, exactamente lo que estamos hablando, para que todos vean, a ver qué pasa cuando alguien le denuncia a su jefe por corrupción. Y mamá, que era muy activa, ella aguantó 6 meses, se enfermó y renunció. Por eso ella tenía una jubilación que es muy poca luego la del IPS, pero era la mitad. Ella tuvo que salir antes. Bueno, de ahí viene mi carácter. Y para joderte te voy a decir, aparte viene del ciclón. Perdemos, pero yo no pierdo el ímpetu. Bueno, ese ya es algo para el análisis psiquiátrico. Doctora Desiree Masi, yo tenía planeado una segunda parte de la conversación para hablar con usted de la cuestión médica del COVID, pero voy haciendo uso de que esta no es una democracia, este es un programa de televisión. Quiero seguir con el tema político porque me interesa mucho su posición. Esta bofetada en el medio de la cara con rotura de tabique nasal que le hicieron a Katia González, más estos actos de brusquedad jurídica, de exponer la brutalidad del control que tienen sobre el poder, ¿cómo debemos interpretar nosotros los comunes? Este es Horacio Cartes, que sabe que más temprano que tarde van a pedir su extradición a los Estados Unidos, un país que puede perdonar todo menos los vínculos con el terrorismo. Entonces le está avisando a los políticos en el Congreso y a todo el sistema judicial que todo aquel que ose oponerse a él lo va a hacer papilla. Entonces uno dice, ¿qué es lo que ganó Cartes sacándole a Katia González? Unió a la oposición, unió a la colectividad diplomática internacional, todo negativo, 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 pero el mensaje es: yo hago lo que quiero y me banco. ¿Será ese? Horacio Cartes le está diciendo a toda la institucionalidad de Paraguay por donde podría pasar su caso: cuidado, que si llego a estar en ese problema, voy a cobrar todas las facturas, voy a mostrar todos los pagarés y le voy a pegar a quien tenga que pegarle para como mínimo hacer que el proceso de extradición sea larguísimo. Yo creo que va por ahí. En primer lugar, la estrategia, acuérdate que él empezó, porque encima aparentemente por lo que le escucho a los abogados, él no es que hizo bajo patrocinio de abogados, o sea, es él directamente. Y eso, yo te puedo asegurar que eso Ovelar le habrá dicho. Podemos reírnos un poco de Pedrito Ovelar, ¿verdad?
pero bajo patrocinio de abogados. O sea, él es Cartes el que hace la denuncia directamente, directamente. Ahí ocurrió. Yo estoy segura de que él le dijo, ¿sabes que yo voy a firmar? No, no es que vos nomás, yo, para yo. Ahí ocurrió una cuestión, pero eso no es ningún error. Y yo concuerdo con lo que, o sea, mi análisis es este, ¿verdad? Y lastimosamente tengo que decir que pocas veces me he equivocado con Cartes, muy pocas veces, ¿verdad? El tema es que Cartes nos perjudica demasiado. A Cartes vos le dejás nomás que haga y mirá lo que es capaz de hacer, ¿eh? Él mismo se encargó de reventar la convención. Al final de cuentas esto le toca, pero no me importa porque no es que se merece, vamos a decir, pero como no hace nada para desmarcarse y no lo va a hacer porque no puede, afecta el gobierno de Peña. O sea, la comunidad internacional que te está quitando un montón de comunicados por lo de Katia, por esto último, por etcétera, etcétera. Al final de cuentas, ¿quién es? El presidente, ¿verdad? O sea, el presidente es Peña. No le importa Peña. Vamos a partir de ahí. No le importa Peña. Pero como vos dijiste, acordate cuando empezó, a mí me sorprendió lo del 15, cuando Peña juró, ¿verdad? Yo por primera vez vi ahí una cuestión que fue rarísima, ¿verdad? Porque en primer lugar, bueno, no sé, Beto Ovelar y su historia. Jamás el presidente del Congreso hizo un discurso, una toma, porque esos son actos que son importantes. Vos no ves en otros países que el presidente del Congreso haga un discurso, ¿verdad? Entonces él hace un discurso que fue mucho más largo que Peña. Ellos mismos le ningunean a Peña. ¿Me da una pena? Nada no me da, nada, porque teniendo la lapicera en la realidad no la tiene. Después hicieron un show, nunca tampoco esto ocurrió. Yo me fijo mucho, reitero, en la simbología. El presidente es el que va en el coche estatal TD1. Por primera vez el vicepresidente también iba en un coche similar, o sea, le ponen al mismo nivel, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Aliana. A Peña con Aliana, sí, al mismo nivel. Y después, ¿quiénes eran sus invitados? ¿Verdad? Y encima buscaban prensa para hablar. José Ortiz, uno de los monjes negros, pero buscaban prensa para hablar, como diciendo, acá estamos nosotros. Volvió el cartismo, ¿verdad? No es el peñismo que no existe, que no hay que confundirse, ¿verdad? Volvió el cartismo con todo, pero se fueron incluso a lo que sería, porque yo creo que ese es el día del presidente, más allá que nos guste o no, el presidente es el día del presidente, el día del juramento del presidente. No, ellos igualaron a toditos, más o menos. Bueno, pero volviendo ahí a mí me llamó muchísimo la atención, ¿eh? Porque sé que incluso hubo problemas con el protocolo, porque la gente de protocolo de Palacio, como del Senado, es gente seria, te dicen, no, o sea, ¿por qué va a hablar el presidente del Senado? ¿Por qué van a ir los dos? Es el presidente nomás el que tiene que ir en una cuestión. O sea, todas esas cosas que parecen tonterías no lo son. Yo le quiero decir nomás a la gente que esta no es una cuestión de tontería, ¿eh? Porque las cuestiones protocolares te definen jerarquías. Y eso está muy establecido. El hecho de que cuando él se va a un acto, por ejemplo, y eso está en el protocolo, ¿eh? Todos tenemos que esperar. Yo que participaba antes de actos, incluso con Cartes, yo te digo en el Congreso, ¿verdad? Con Cartes, o con Mario Abdo, o con Lugo, todos tenemos que estar antes. El último que llega es el presidente. Y es así por una cuestión protocolar, ¿verdad? Acá no. En los actos, Cartes se encarga de llegar después de Peña. Peña le tiene que esperar a él. Y a Liana también. Eso no es casualidad, ¿vale? Entonces, el último que llega, o sea, ¿cómo vos le tenés al presidente y al vicepresidente esperando que Cartes llegue donde sea? Eso no existe, esas son señales muy claras que se dan desde la mente de Cartes con un grupo de gente donde Peña mismo está por debajo de ellos. Ahora, lo que vos decís es cierto, ¿y en qué sentido? ¿Esto cuándo empieza? Esta denuncia, que ellos la venían gestando y que todos tomamos en broma. Si vos ves la parte que me nombran a mí, que me nombran exactamente 7 veces en ese mamotreto imputación, a mí me daba risa, pero en la realidad, ¿qué hicieron ellos todo este tiempo? Hasta que dijeron, bueno, es momento de hacerlo, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos con esa denuncia presentada a Fiscalía, admitida por Fiscalía, que no tendría luego por qué ser admitida, ¿verdad? Porque las figuras
que lo que una denuncia falsa que no se comprobó todavía, al principio era persecución política y esa figura no existe en nuestro código, ¿verdad? Entonces después después cambiaron y qué sé yo, pero ellos se encargaron de repartir, no acá adentro, donde estamos los que sabemos quién es Cartes y están los que fingen que no saben quién es Cartes, ¿verdad? Y están los que son de Cartes, ¿verdad? Obviamente el cartismo yo no voy a desconocer eso, pero eso ellos repartieron al mundo. Acuérdate todos los viajes de Santiago, yo sé los viajes de Estados Unidos, un amigo mío estuvo en una cena del presidente de la República del Paraguay, este es un empresario paraguayo pero que vive allá, y hubo una cena esta que él se va para atraer y le sorprendió, porque Peña se fue a hablar de la persecución política de Cartes, en una cena supuestamente de inversores, y contó que había una denuncia y que Cartes estaba defendiendo, ¿verdad? O sea, hay cosas que acá no se saben nomás, pero todas estas reuniones, yo te cuento una que sé, que fue la que se hizo en New York, creo, ¿verdad? O sea, Peña hace de lobista para Cartes y todo esto ellos hicieron primero para afuera, prepararon afuera. Entonces, si viene alguna cuestión, vamos a suponer otra sanción, ¿verdad? Entonces, ellos están preparados y a Ovelar se le escapó eso y dijo, sería el colmo que venga otra sanción, pero no nos sorprendería, ¿verdad? Entonces ellos están preparando esto. En primer lugar, el terreno internacional que le está saliendo mal, ¿verdad? Porque vos le ves a Macri, a Uribe, o sea, gente de la derecha, vamos a decir, de la región, a Rajoy, firmando comunicados, ¿verdad? Diciendo, che, se están pasando de la mano, ¿verdad? Le están diciendo al gobierno, le están diciendo, a Peña le están diciendo, se están pasando gente de su propio espectro ideológico. Pero como a él no le importa, al grupo Cartes no le importa, entonces es también un mensaje. Vamos a suponer que llegue otra sanción, vamos a suponer que llegue una cuestión incluso de extradición, que yo no sé, porque los Estados Unidos te arreglan por el camino, o sea, yo no confío en ellos directamente, nada lo que hacen, pero vamos a suponer que se cansen, que realmente haga, porque él sigue con el contrabando, sigue con todo. ¿Qué juez? La Corte está amenazada en este momento. La Corte está amenazada y lastimosamente el Congreso ya no es contrapeso, ¿verdad? Numéricamente se le critica mucho al nuevo grupo, ¿verdad? A la gente que está. Pero uno puede, que no articulan, que no hacen esto, que no hacen aquello, ¿verdad? Yo también le critico y le tengo a uno de ellos acá, ¿verdad? Porque soy muy obsesiva, claro, no es que le estoy defendiendo, pero numéricamente se va a tener que se va a tener que construir la posibilidad por lo menos de un contrapeso, ¿verdad? No tal vez la mesa directiva, que yo ya les aviso a la gente, este grupo que la gente conoció luego como la enmienda, no se formó en el 2013. Nosotros 2 años estuvimos en la llanura total y absoluta, ¿verdad? Porque Mario Abdo era cartista cuando eso, Blas Llano siempre fue cartista, el resto era cartista, en la realidad éramos el Frente Guazú, el PDP y no sé quién más, ¿verdad? O sea, nosotros y una parte del Partido Liberal, ¿verdad? 2 años nosotros estuvimos fuera. Al tercer año, luego de un trabajo de ganar confianza, de articular, de qué sé yo, ahí logramos una mayoría en el Senado que logró hacer de contrapeso durante 10 años. Y eso Cartes no perdona, ¿verdad? Y eso es lo que él tiene así metido en la cabeza. No voy a dejar que el Senado otra vez, porque nosotros le votábamos su proyecto, Quique, ¿verdad? Aclaro yo, que me muestre un proyecto de infraestructura ahora, que no le hayamos votado a Cartes, que va a estar doctora, estos cálculos con respecto a cómo piensa y cómo obra Cartes caben, es responsabilidad de quienes adversan con él en política hacer este tipo de cálculos, pero lo malo es que adentro se admite que es parte de lo posible y de hecho las situaciones nos demuestran que estas posibilidades se están desplegando, pero ellas son profundamente no solo antidemocráticas, antiparaguayas. Nuestra bandera, que para Cartes debe ser un trapo de colores con unos garabatos encima, dice paz y justicia. La justicia como una condición sin la cual la paz no puede existir. Operan conjuntamente la paz y la justicia. Y en el reverso de la bandera dice unión e igualdad. No para proponer que seamos Cuba o un país de igualados, sino que haya igualdad en derechos. Le estamos permitiendo a este tipo que él haga del Congreso y de las instituciones lo que él quiere porque él se metió en un problema del cual no sabe cómo salir. Eso no se lo tenemos que permitir
a nadie, porque si lo naturalizamos vamos a terminar en una dictadura mucho más dura de la que tenemos hoy. Yo estoy de acuerdo. Ahora, tenemos que ir articulando dentro y fuera, ¿verdad? O sea, yo creo que acá también falta, y estamos empezando a reunir, aclaro, están la gente que está dentro del Senado, y no voy a olvidar diputados, porque ahí hay gente muy valiosa, que serán 4 o 5, pero están, ¿verdad? Entonces tampoco es para ningunearlos. 4 o 5 personas, ¿verdad? Que realmente, y sí, y van a perder las votaciones, pero no van a perder la voz. Lo que pasó con Katia es catastrófico. No es por el voto, sino que por la voz y por el mensaje que se dio, ¿eh? Por el mensaje que se dio. Si le quitamos a Katia, con toda la prensa que tiene, con la aceptación, con los 100.000 votos, a los otros le pueden borrar pues mucho más fácilmente, ¿eh? Porque esto de la mafia, y esto yo quiero que la gente entienda, no es de película nomás. No es que la mafia en la película nomás da mensajes. La mafia real, que es esta, te da mensajes. Dio un mensaje con Katia, más allá que te guste o no te guste Katia, ¿verdad? Dio un mensaje claro para afuera, y dio un mensaje claro sobre todo en el Congreso. Si queremos te quitamos, violamos el reglamento, porque no nos gusta tu forma de hablar. Porque yo hablé con muchos de mis compañeros, incluso con los cartistas, por el tema Katia, y me dijeron, ¿sabes qué decir? Nos cansó su forma de hablar. Ah, bueno. Y yo siempre le decía a ellos, a mí también ustedes me cansaban su forma de hablar, pero no se trata, pues, ese no es un club de amigos. Ahora, acá es el voto popular, no se trata de club de amigos. Está bien, podemos decir, no, es que no voy yo a entrar en eso, ¿verdad? A ver si Katia, el histrionismo de Katia o no, no se trata de eso, se trata de que es una persona que puede aportar, que fue elegida por el voto popular, que no hubo uso indebido de influencia y que encima tuvieron que cambiar el reglamento de manera irregular para quitarlo, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Y lo que está pasando ahora también son mensajes, y lo que pasa a diario son mensajes. ¿Sabes quiénes están acusando mensajes? Y se les dijo bien, los empresarios y los industriales. Estos gremios, estos supergremios, los que se autodenominan únicos sectores productivos, ¿vos crees que ellos quitaron un comunicado por lo de Katia? Está bien, a lo mejor tienen empatía o simpatía con Katia como política, ¿verdad? Y me parece muy bien, pero no lo quitaron en otras ocasiones. Ahora, ¿qué está pasando con ellos? Y cualquiera que hable con ellos te va a decir. Doctora, te quiero hacer una pequeña interrupción ahí. Gremios a los que yo desprecio con cada poro de mi piel, como la Unión Industrial Paraguaya, la Unión de Influencers Paraguayos, que son cualquier cosa menos industriales, se pronunciaron por el tema Katia. Esta vez, el día del escándalo, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya sale con Santi Peña para anunciar la rebaja al precio de la cerveza. Hicieron una conferencia de prensa en el día del escándalo de la revelación de los chats de Cantero para hablar de la rebaja al precio de la cerveza. Por favor, mayor descalificación no puedo imaginar. Bueno, hasta ahí mi interrupción, disculpas. Es que yo te iba a continuar con eso, porque empezaron y después ellos quieren arreglar y se prestan a cortinas de humo. Pero ellos, no te digo ellos mismos, yo te digo empresarios e industriales, están viendo lo que es tener un competidor que no quiere ganar, que no quiere el lucro, ¿verdad? Sino que necesita lavar. Entonces eso, porque hay empresarios e industriales serios en nuestro país, no sé si están o no en esos gremios, ¿verdad? Resulta que no pueden. Nosotros hemos hablado con gente de Ciudad del Este, de cámaras de comercio de Ciudad del Este, de cámaras de comercio de Amambay, para que ellos te digan, nosotros no podemos, es imposible competir con este señor, porque él te compra, ¿verdad? Cadena, o sea, te compra todo, ¿verdad? Y él no necesita, él no compra para ganar, él compra para lavar, y eso le está produciendo, o sea, Cartes está monopolizando todas las áreas, y yo creo que eso nadie puede negar, ¿verdad? Desde farmacia, estaciones de servicio, a lo que sea, a la parte de salud, absolutamente todo tiene, ¿verdad? Tiene absolutamente todo copado. Entonces le va afectando a otras personas, o le afecta por el tema de su contrabando,
o le afecta por el tema que te baja los precios, ¿verdad? Y sobre todo, él no es un competidor leal dentro de un mercado. Obviamente, todas sus empresas, antes de esto, antes que él se ponga a comprar todas las empresas, sus empresas ninguna tenían ninguna, la tabacalera era entre comillas exitosa por el contrabando, pero el resto no. Entonces, ¿por qué? Porque él necesita lavar. ¿Entendés? Y entonces esta gente de repente, ¿verdad? Ahora quieren arreglar y se prestaron a esta cortina de humo, pero en la realidad les está afectando y les afecta incluso el tema internacional. Algunos de ellos están vinculados a algunas empresas, aunque sea periféricas. ¿Vos te crees que es cierto esta cuestión? Por eso que yo los Estados Unidos dudo mucho. O sea, me va a decir los Estados Unidos con Cartes. Y ahí te pongo el ejemplo que vos me dijiste para hacer más amena esta reunión, ¿verdad? O sea, con Cartes, yo que tengo el carácter de mi mamá, ¿verdad? A ver un poco. Los Estados Unidos pueden creer que esto que él hizo, de desligarse de sus empresas y supuestamente que ahora aparezcan sus hijos, no es Cartes el que sigue detrás. Yo te cuento que en estas sanciones que se hizo de la OFAC, que se hizo a varias personas, ellos nomás se creen que son los únicos perseguidos del mundo, ¿verdad? Pero Estados Unidos sancionó a gente de Rusia, a gente de Venezuela, por supuesto a casi todo Centroamérica, ¿verdad? A presidentes, expresidentes, etcétera, etcétera, le metieron en la lista de la OFAC. Cuando estos hicieron lo que hizo Cartes, pasaron sus acciones a sus familias, le metieron a toda la familia en la lista, que yo creo que es lo que probablemente tal vez hagan, ¿verdad? Pero él siempre va a encontrar un prestanombre, pero Cartes siempre va a estar, ¿verdad? Le puede, no sé, le puede poner a Quique, ¿verdad? Pero él siempre va a estar porque él es así, ¿verdad? Él es así. Entonces, que no me digan los Estados Unidos que no se da cuenta que esto que pasó son ventas simuladas, que está totalmente prohibido por el tema OFAC, ¿verdad? Ventas simuladas, anticipo de herencia, eso está, es de manual, o sea, por eso que yo los Estados Unidos, me va a decir que los Estados Unidos no saben que las empresas que están a nombre ahora de los hijos, o de Jiménez Gaona, o de no sé quién, no siguen manejadas por Cartes. Claro que siguen manejadas por Cartes. Entonces él también sabe que esa joda los otros no se tragan, ¿verdad? Y entonces está preparando el terreno para lo que sea. A mí lo que me da rabia, para que no digan que yo estoy esperando algo de los Estados Unidos, que yo fui la única que cuando vino el sheriff, que no sé cuál es, siempre repito lo mismo, porque no sé cuál es su función, ¿verdad? Cuando vino esta persona norteamericana al juicio de Oscar González Daer, ¿verdad? Y acá todo el mundo decía, vino un sheriff y por eso, o sea, de verdad, qué país tan... No, qué país, qué gente, porque el paraguayo no es así, ¿verdad? ¿Qué tenés que andar aplaudiendo que tenga que venir un sheriff, por llamarlo de alguna manera? Porque resulta que si no, vos no podías tener la garantía de que el fiscal iba a hacer su trabajo y el juez lo iba a condenar, incluso con todas las pruebas que había contra González Daer. O sea, viene un tipo de Estados Unidos a sentarse en un juicio oral de Paraguay, ¿verdad? Yo esto denuncié en el pleno, porque me parece pues que como país tenemos que tener alguna cuestión. Pero otros me decían, sí, es que si no, no se va a hacer. Y mirad, bueno, entonces estamos directamente diciendo, acá tiene que venir otra potencia, porque nuestros fiscales y nuestros jueces no tienen ninguna garantía, o tienen miedo, o están vendidos. En la realidad muchos tienen miedo, ¿verdad? Entonces yo creo que él está preparando todo el terreno por si pase. En primer lugar ya preparó, yo te reitero, la denuncia que para nosotros fue una burla, que Lilian Samaniego estaba porque se fue a los Estados Unidos a llevar una carpeta, como si fuese que los Estados Unidos ellos tienen, bueno, pero las embajadas son todos espías, ¿verdad? Y esa es una de sus funciones, espías en el sentido que tienen que informar lo que pasa en cada país, ¿verdad? Aparte de que algunas tienen espías, de verdad, ¿verdad? Pero que ellos no saben, ¿entendés? Y porque Lilian se fue con una carpetita a Washington y le engañó a Blinken y a no sé quién más. O sea, nosotros nos reíamos, a mí por un tuit, ¿verdad? A los otros por cumplir su trabajo, y mientras nosotros nos estábamos riendo acá, ¿verdad? Él estaba distribuyendo todo eso y creando a nivel internacional de que realmente había una persecución política, y con esto él tiene que seguir, pues, ¿verdad? Entonces, si es que viene algo, o aunque no venga,
¿verdad? Resulta que él en este momento, un fiscal y un juez avalado por el fiscal, o sea, un fiscal avalado por dos fiscales, avalado por una jueza y por el propio fiscal general, para afuera le están dando la razón a Cartes. Para afuera, para sus socios, para la gente. O sea, no es joda lo que está ocurriendo. Y sí, sabes que yo tengo mucho, y ya con eso termino, ¿verdad? Yo tengo mucho cuidado de comparar, pero yo creo que vamos a eso, ¿verdad? Porque los que vivimos en dictadura, no queremos. Viste que la dictadura, y que conste que a nosotros nos tocó la dictadura ya más blanda, ¿verdad? Nosotros no tuvimos desaparecidos, gente torturada, sí, hubo represión, nos fuimos 2 o 3 días a la cárcel, pero comparado con lo que pasaron los compañeros, ¿verdad? En los tiempos duros, no es nada. Entonces yo no quiero que la gente, porque cuando decimos vamos a una dictadura, ¿verdad? Parece luego que, pero vamos a una dictadura muy especial. Las dictaduras así como las vimos, ¿verdad? La dictadura de Stroessner, de Videla, etcétera. No, esas dictaduras de tanque en la calle, de policía, tal vez no. Esta es la dictadura del siglo XXI, ¿verdad? Con fiscales, con jueces, con plata, con hecho de tu trabajo, aunque seas parlamentario, ¿verdad? Esta es una dictadura, existe, y que ustedes están teniendo una restricción a la prensa, ¿verdad? La manera en que el presidente se conduce, ustedes solamente se enteran de su agenda, de lo que él quiere. Él hace oficina en Burucharoa, y es mentira que esta parte que se está refaccionando el palacio, qué sé yo, a la prensa la tienen en un rincón y se hace público lo que él quiere. Y nada más que eso. Nosotros, la agenda del presidente de la República es secreta. Nosotros no sabemos, antes por lo menos iban al palacio y sabíamos, ¿verdad? Ahora no, ¿verdad? Ellos solamente filtran con videitos lo que quieren. Los ministros tienen la misma actitud. Habla el que quiere cuando quiere, no en el momento en que se necesita información. Es decir, no hay todavía una censura, o sea, hay una especie de censura, una especie de restricción de acceso a la información, porque nosotros nos enteramos muchas cosas a través de ustedes, los ciudadanos. Ustedes en este momento, con las restricciones esta que tiene Peña mismo, ustedes no se enteran ya de... Nosotros no sabemos, solamente lo que él quiere que se filtre, nosotros sabemos. O sea, en todos los ámbitos están ocurriendo restricciones a las libertades y violaciones de derechos. Y eso que doctora, es al final de cuentas. Lamentablemente se me acabó el tiempo. El tiempo siempre se hace corto cuando los temas son interesantes. Le agradecemos mucho el habernos acompañado en esta noche de domingo y por supuesto queda muchísimo más por hablar y vamos a hablar todo lo que sea necesario. Nadie por encima de la ley, se llame como se llame y no importa el tamaño de su billetera. Nadie por encima de la ley. Mira, acá, antes que corte, acá está. Y en esa, sí. Mira, dentro de todo esto, no sé si se ve ahí, es mi constitución. Dentro de todo esto, nada fuera. Correcto. Estamos Gracias, en la Quique, misma. muchas gracias. La ex senadora nacional Desirée Masi. Amigos, hacemos una pausa. Les agradecemos la sintonía. Hay mucho por hablar aún en esta noche del tablero. Ramírez nos está trayendo la última tendencia en salud y bienestar. Sí, lo que antes llamábamos no tener presupuesto para el desayuno, ahora es conocido como ayuno intermitente. Y ahí está el maestro con su sabiduría en nutrición diciendo: chicos, escúchenme, es mejor tener unos buenos periodos de abstinencia porque eso es lo que realmente hace fuerte al estómago. Y ya saben lo que dicen, un estómago fuerte es un estómago feliz. Todo esto dentro del plan Hambre Cero. Aclaramos que el ministro dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto por algún periodista irascible a causa de una dieta sin los 3 venenos blancos: harina, azúcar y marido ajeno.
El presidente del Cuerpo de Bomberos de Salto del Guairá está en una misión para devolver animales a sus hábitats naturales. Mucureputá, coatís, víboras, curiyú verde y osos hormigueros rondando por tiendas han sido atrapados infragantis. Es como un servicio de taxis para animales. Pero ojo, los senadores y diputados están preocupados por esta tendencia de sacar a los animales de la ciudad. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Bueno, Jennifer de la Cruz le hizo jaque mate al ministro Ramírez y le asustó a los animalitos del Congreso. Es muy peligrosa nuestra Repo Baby. Amigos, una semana incendiada. Paraguay está encapsulado en una órbita de calor extremo que a su vez genera una enorme presión sobre la capacidad de suministro de energía eléctrica. Entonces estamos en un arrebato de olas de calor casi criminales para las condiciones de salud de algunas personas y también enervando al comercio. Ha habido furibundos comunicados del sector de la gastronomía, de los supermercados, de los centros comerciales, quejándose del enorme perjuicio comercial que les ocasionan los cortes y las sobrecargas que vienen tras la restitución del servicio. Pero queremos asociar desde una mirada más amplia la cuestión ambiental, la crisis climática y la crisis ambiental, y lo vamos a hacer en una conversación flash, rapidísima, con uno de los periodistas, si no el periodista que más disciplinadamente observa la convergencia de estos fenómenos, que es el periodista Maximiliano Manzoni. Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Enrique? Un gusto una vez más saludarte a vos y saludarle a la audiencia y teleaudiencia de Mega. Bueno, ¿cuál sería tu reflexión sobre qué te gustaría, sobre qué andarivel te gustaría ir en esta cuestión que nos plantea estas contradicciones? ¿Somos un país que produce bienes económicos a partir de actos de naturaleza? ¿Somos clima dependientes y sin embargo azotamos al clima desde nuestra conducta de poca prudencia a la hora de cambiar el uso de suelos? Y luego somos un gigante estadístico internacional en la producción de la energía limpia principalmente, y sin embargo, en la corta distancia, ahí donde debe ser utilizada y capitalizada esa energía eléctrica, tenemos muchos problemas para que eso llegue a los hogares de manera fluida. Así que enormes contradicciones que nos ponen muy nerviosos entre el calor y los cortes de energía, Maximiliano. Sí, cuando lo pones de ese modo tan claro, queda demasiado evidente el nivel de ilógica que existe sobre la dependencia que nuestro país tiene en su producción, tanto en el agro, pero también nuestra producción hidroeléctrica también es muy dependiente del clima. Pensemos nomás en lo que sucedió en aquella sequía del Paraná entre el 2020 y el 2021. Y el hecho de que siendo uno de los países y tal vez el país con mayor cantidad de energía renovable por persona del mundo, estemos sufriendo en este momento de olas de calor que han roto los máximos, pero también han roto las mínimas. Es decir, hemos tenido mínimas muy altas esta semana y eso repercute sobre todo en el descanso de la gente, lo cual podríamos después conversar sobre el impacto que eso tiene en la productividad, en la salud e inclusive en la salud mental. Pero yendo al punto directo que ha sido de hecho lo que ha sufrido más la ciudadanía y las industrias esta semana, el impacto de las olas de calor sobre nuestro sistema eléctrico, hay siempre que entender, ¿no?, como nuestro sistema eléctrico como que tiene tres patas, ¿no? Tiene la pata de la producción de energía eléctrica, que son las hidroeléctricas, Itaipú, Yacyretá. Después tiene la transmisión, que son las líneas de 500 kV, la que va de Ayolas a Villalles, etcétera. Y después tenemos la transmisión de energía, que es lo que nosotros conocemos, lo que vemos generalmente todos los días. Son los cables, los postes, los transformadores, lo que llega al usuario promedio. Yo hace unos años estuve investigando sobre por qué nos quedamos sin luz, ¿no? Tratando de responder esa pregunta muy sencilla.
Y hablé con investigadoras, hablé con exministros, hablé con la Unión de Ingenieros de la ANDE, hablé con trabajadores sindicalizados de la ANDE, hablé con la Cámara de Supermercadistas también, y todos señalaban que el mayor problema que teníamos era la distribución, es decir, en ese último eslabón. Y ese último eslabón es particularmente vulnerable, porque si uno se pone a pensar en el impacto de las olas de calor, no solamente el impacto de las olas de calor se da en el aumento del consumo, es decir, prendemos más nuestros aires acondicionados, estamos mucho más tiempo utilizando electrodomésticos, sino también en la infraestructura en sí misma, es decir, nuestros transformadores están preparados para lidiar produciendo o transmitiendo esa energía a 45 a 50 grados de sensación térmica en Asunción, en Central o en las principales ciudades de nuestro país. Cuando existe este pico de consumo debido a la ola de calor, nuestros cables están preparados. ¿Qué sucede si sucede algún pequeño desperfecto en uno de los usuarios? Eso se traslada al resto de la red vecinal o la red regional. Y cuando hablamos de la transmisión, vemos que esta semana, según la ANDE, tuvimos 2 cortes generales relacionados a fenómenos climáticos extremos. Es decir, por un lado tuvimos un incendio que afectó una línea de 500 kV a principios de la semana, ese corte general que tuvimos entre el lunes y el martes, y tuvimos ayer otro corte más que debió ser debido a otro fenómeno extremo, en este caso a lo que está sucediendo en Argentina, que son lluvias muy copiosas. Entonces lo que estamos viendo en general es de que los fenómenos climáticos extremos, que ya sabemos que van a ser empeorados y que están siendo empeorados, Quique, por el cambio climático. El año pasado salió nomás un estudio donde la ola de calor de diciembre que sufrimos a principios de diciembre estuvo impactada y aumentada por el cambio climático. Eso ya es evidencia científica. Nosotros ya estamos viendo nuestra infraestructura que no está preparada para lo que sabemos que va a venir y que ya está sucediendo. Y lo que vemos también es que el plan, esto me enteré la semana pasada hablando con investigadores, es que el plan maestro de la ANDE, es decir, el plan que debería guiar la inversión en infraestructura de la ANDE, no consideró el impacto de estas olas de calor, tanto en el aumento de consumo como también en el impacto que podría tener fenómenos asociados a esas olas de calor, como son los incendios, en nuestra infraestructura de transmisión. Maximiliano, políticas de Estado. De momento tenemos la política del avestruz, salvo cuando hay que ponerse el trajecito, irse a Doha y ponerse en la fila donde se pagan los préstamos para la mitigación del impacto ambiental. Cuando uno mira estos factores de naturaleza en una región del mundo, en esta Latinoamérica tan católica, uno levanta los ojos al cielo y dice, bueno, Señor, no soy digno de que me des un aire acondicionado, qué sé yo. Nos parece un asunto de la naturaleza y de Dios y no de los gobiernos. Políticas públicas, administrando esta realidad que se puede convertir en un new normal. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, Maximiliano? Bueno, definitivamente tienen que empezar a aplicar políticas de adaptación al cambio climático, es decir, está el aporte que Paraguay puede hacer en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hablamos siempre de la deforestación y demás, pero también tenemos que empezar a pensar en los bosques, y hablo no solamente a nivel rural, sino también a nivel urbano, como un método de adaptación, porque lo que también estamos haciendo es de que nosotros estamos tomando políticas que van totalmente a contramano de la evidencia para reducir, por ejemplo, la temperatura en nuestras ciudades. Es decir, estamos creando islas de calor con puro asfalto, 0 árboles, 0 espacio para peatones, mucho espacio para autos individuales, infraestructura que captura mucho más calor, como muchas veces suele suceder con los viaductos, los tipos de vivienda. Es decir, lo que tiene que hacer el Estado, aparte de irse afuera a pelear por mayores fondos, es decir, que los países desarrollados son los que pongan el dinero en la crisis climática, por otro lado también hay ciertas políticas que se pueden aplicar sin necesidad de mucha plata. Es decir, por favor, hagamos un plan maestro que considere toda la evidencia que ya hay. Por favor, cuando vamos a construir un edificio, ya consideremos que desde el Estado y desde los municipios se vea de que esos edificios cumplan con ciertos estándares mínimos. Por favor, veamos de tener veredas. Por favor, apliquemos nuestro plan de arbolado urbano. Ya existe en nuestras municipalidades. La Municipalidad de Asunción, por ejemplo, tiene un plan para manejo de los árboles que existen en la ciudad para que no interfieran con el cableado, para que los vecinos puedan cuidarlo. Está pensado de tal manera que se aplique a nuestro clima, es decir, son árboles nativos que no destruyen las veredas, etcétera. Apliquemos las cosas que ya hay al mismo tiempo de que vamos a pelear
por mayor presupuesto. Porque algo que sucede mucho en nuestro país es que lo primero que nos dicen es, no podemos hacer X o Y cosa porque falta presupuesto. Y en muchas veces es cierto hasta cierto punto, pero también hay ciertas cuestiones que atañen directamente a la aplicación de lo que ya existe. Si no, lo que tenemos es lo que a mí me gusta llamarle este abandono organizado, es decir, algo que sucede y nos está afectando nuestra vida diaria y que no es por error, sino es por diseño, son por decisiones terrenales. Lastimosamente no tiene nada que ver con Dios, sino que tiene que ver con decisiones muy terrenales. Maximiliano, a mí en estos días se me pasaron por la cabeza 1.000.000 de ideas. Recordé que en algún lugar del mundo inventaron un camión monstruo que tiene un valor de más o menos $150.000, que tiene una especie de diente que va alrededor del tallo de un árbol y lo lleva completito y lo traslada a otro lado. Y dije, bueno, ¿qué será que puede llegar a pasar si traemos 10.000 o 20.000 árboles del bosque profundo y los colocamos en la ciudad? Esto va a impactar sobre el consumo energético, va a bajar la temperatura promedio. Si no, ¿sabes lo que es traer 10.000 árboles con un camioncito? Hasta que llega el camioncito, te va a llegar la era del hielo. Pero en fin, algo tenemos que hacer, y pareciera que en el campo de las regulaciones o los incentivos municipales, lo hecho ya está hecho, pero todavía continúa el auge de las construcciones en vertical, que haya un incentivo para que los nuevos edificios tengan recursos inteligentes de energía renovable, de reciclado de aguas, de techos verdes, tantas cosas que se pueden hacer de aquí en adelante, pero hay que hacerlas sistemática y consistentemente y creando una pedagogía de aplicación extensa para que todos nos pongamos la camiseta verde, Maximiliano. Sí, y sobre todo hacerle entender a la gente, y esto va desde los desarrolladores, pero también los formadores de políticas públicas, ya que hablamos de vivienda, hacerle entender a la gente de que esto sale más barato a mediano plazo. Es decir, a corto plazo, por supuesto que más barato deforestar todo, construir un edificio de concreto y no pensar en nada de lo que acabas de citar. Pero a mediano plazo, si uno se pone a ver el costo que tiene en el impacto, en el consumo de energía, en el costo de salud de las personas que van a vivir y que van a transitar por esas avenidas o por esos lugares donde se construyen edificios, tanto al Estado como a los desarrolladores urbanos les sale muchísimo más barato empezar a aplicar esta perspectiva climática, esta perspectiva verde, transversal a todas las decisiones que están tomando. Porque, como se ha visto esta semana con el impacto en el sistema de transmisión, en el sistema de distribución de la ANDE, no se trata solamente de arbolitos. Es decir, la crisis climática no se trata solamente de arbolitos, sino que se mete en cada uno de los lugares de nuestra vida cotidiana. Es decir, en el impacto, muy bien vos lo decías, el impacto que esto está teniendo en la productividad de nuestro país. Es decir, industrias, las cadenas de frío, me preocupan muy fundamentalmente el impacto de las cadenas de frío por la gran pérdida económica y laboral por un lado, pero también el impacto en la salud de la pérdida de la cadena de frío, ya que hablamos. Pero definitivamente yo creo que lo que tenemos que entender es que esto nos va a salir más barato a largo plazo y sobre todo va a hacer que vivamos mejor, porque yo creo que nadie en su sano juicio quiere volver a pasar lo que pasamos la última semana. Bueno, sin duda creo que los municipios tienen una llave maestra sobre el sector del desarrollo inmobiliario, porque hay algunas cosas que se han dado y que ya son hijos que hay que criar, los quiera uno o no. El hecho de que se han inaugurado y ya están totalmente ocupados edificios que no guardan una relación proporcional entre su cantidad de ocupantes y la cantidad de espacios de estacionamiento. Entonces la diferencia la paga el espacio público. Entonces las calles están cada vez más sobrepobladas de autos estacionados. Eso trae riesgos de seguridad, de crímenes, de delitos bagatelarios, y las calles más estrechas le sacan velocidad al tránsito, y un trámite de viajar del punto A al punto B, que habitualmente lo hacíamos en 30 minutos, ahora lo hacemos en 60. Somos menos productivos, pasamos más tiempo en el tránsito y nuestros vehículos están emitiendo gases y calor a la atmósfera por el doble de tiempo. Eso también termina impactando en nuestra calidad ambiental. Así que de aquí en adelante que los municipios digan, bueno, amigo, vas a construir 11 pisos para
500 personas. Vos tenés que saber que en los próximos 20 o 30 años no va a cambiar el panorama del aspiracional social del auto. La gente va a querer seguir queriendo autos. Así que 500 personas y, amigo, necesitas mínimo un estacionamiento de tanto. Vamos a mirar tu subsuelo. Vas a comprar un predio al costado para que todos tus habitantes tengan espacio de estacionamiento. Vos en la calle no vas a dejar ni un solo vehículo porque te voy a arrancar la cabeza. Eso debería empezar a suceder también, Maximiliano. Sí, y también el tráfico inducido, porque está el estacionamiento, que es lo más obvio, es decir, si tenés una cantidad de personas que va a vivir a un futuro cercano en tu edificio, deberías considerar cuántas de ellas tienen un vehículo individual. Pero pensemos también en la inversión inmobiliaria más comercial, es decir, ahí también hay un tráfico inducido, es decir, está demostrado de que si uno crea un lugar donde hay una aglomeración de personas, por lo tanto toda la infraestructura pública de caminos y demás también se ve afectada por esa inducción a que todas esas personas se vayan a ese lugar. Y está establecido muchas veces, por ejemplo, yo sé que la Municipalidad de Asunción tiene ciertos aspectos de comitigación. El tema es que no se cumplen. Es decir, hay inversiones inmobiliarias a nivel residencial y a nivel comercial que deberían estar obligadas a, por ejemplo, mejorar las veredas, hacer paradas de buses, todo lo que tiene que ver con este tráfico inducido que recién te decía, Quique, que actualmente no lo están haciendo y lo que termina sucediendo es que son tremendas islas de calor, donde además el auto tiene una preponderancia exagerada por encima de otros tipos de movilidad, ya sea el transporte público o el transporte peatonal. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que son muy pequeñas, Quique, es decir, nos van a costar demasiado, que pueden ayudar sobre todo a que sea un poquito más vivible la ciudad. Después podamos hablar de lo fundamental y de lo estructural, sobre todo con las nuevas edificaciones. Pero con las edificaciones que hoy existen, hay intervenciones mínimas que tienen un costo que se va a pagar por sí solo en bienestar e inclusive en la calidad de los habitantes de esos lugares y de las personas que pasan en esos barrios, que tranquilamente tanto desarrolladores privados como funcionarios públicos podrían empezar a aplicar. Maximiliano Manzoni, querido amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Quique, y a toda la audiencia por siempre escuchar y a las órdenes siempre. Amigos, amigas, con esta conversación con este periodista especializado en temas ambientales concluye nuestra jornada de El Tablero. A pesar de todo lo que pasa, a pesar de los cartes de la vida, les deseamos un feliz fin de semana, las horitas que restan y que el arranque de la próxima semana les sea leve. Buenas noches.